se cumplan con los salarios. Estamos aguardando y esperando. Nosotros hemos seguido trabajando durante todo este tiempo y haciendo entre todos un buen trabajo a todo nivel. Estamos tranquilos, preocupados, sí. Tranquilos porque nosotros tenemos un contrato con una productora independiente a lo que es la administración. Sin embargo, hay algunos temas que esta nueva administración deberá resolver, como cuánto de los 117 millones de la deuda se generó en el periodo de Delgado Parker, incluidas la de ex trabajadores como esta humilde colaboradora, cuál será además la orientación editorial. Se ha conformado un consejo consultivo integrado por Alfonso de los Heros, ex primer ministro del gobierno de Fujimori, al empresario Roque Benavides, muy cercano del APRA, así como al periodista Pablo Cateriano, vinculado a la asesoría de empresas. Yo quiero reiterar que esta afectación se trata de una afectación económica, financiera, al aspecto comercial de la empresa y en ningún caso pretende interferir con la línea periodística, y para esto la SUNAT garantiza el respeto a la libertad de expresión. La profecía de Delgado Parker se cumplió. Anoche esta fue su última aparición en cámaras. Jessica Tapia también se despidió por si acaso, temiendo lo peor. Bien amigos, hasta aquí esta edición de Panorama. Ojalá el próximo domingo pueda regresar a la conducción. De no ser así, bueno, gracias por los 6 años que me han permitido ingresar a sus hogares. A la salida, un grupo de ex trabajadores lo esperaban con ansias. Luego de algunos minutos de idas y vueltas, a Genaro Delgado Parker no le quedó otra que enfrentarlos. Quiso dar algunas explicaciones cuando de pronto lluvia de huevos cayeron sobre él. Somos la administración. Oye, ¿qué pasa? El triste final de un broadcaster. Genaro no ha vuelto a aparecer y quizás no lo haga en mucho tiempo. Su partida deja una empresa en cascarón que tardará varios meses en levantarse y sobre todo muchos sinsabores de quienes buscan les paguen lo que se les adeuda y el recuerdo de otros que murieron en el intento. Ustedes recordarán las entrevistas que hemos tenido aquí con Genaro Delgado Parker y él repitiendo que no le debe nada a nadie, cuando era evidente que le debía a todo el mundo. Ha sido un pésimo administrador judicial. Un administrador judicial tiene que hacerse cargo justamente de cautelar los bienes de la empresa porque no son suyos. Un juez le ha dado ese poder y frente a esos jueces debe responder. Los perjudicados, por supuesto, podrían demandarlo hasta personalmente por daños y perjuicios al haber dejado la empresa en el estado en que la ha dejado. Pero aquí hay un asunto mucho más complejo y tal vez todos nuestros amigos tributaristas van a entender mejor lo que voy a pasar a explicar. Desde esta tarde yo he estado tratando de entender qué cosa es un administrador tributario y he revisado el Código Tributario y la figura del administrador tributario no existe en el Código Tributario. No existe. No hay nadie llamado administrador tributario en el Código Tributario. Preguntado al señor Velarde sobre cuál era la base legal para intervenir en una empresa privada y nombrar a un administrador tributario, empresa que les debe, por supuesto, millones y tienen todo el derecho de cobrar, pues señaló la medida cautelar genérica, que está en el artículo 118 del Código Tributario. Este artículo, que tengo acá, señala que efectivamente el ejecutor coactivo, es decir, ya hay una cobranza coactiva, que de hecho en Panamericana existe, no de ahora, las tienen hace años. El ejecutor coactivo en teoría tiene un plazo de 7 días, que por supuesto no ejecutó, para intervenir en la empresa utilizando una serie de medidas, embargos en forma de depósito, extracción de bienes, intervenciones en la recaudación, en la información, en fin. Pero ninguna de estas medidas se ha aplicado. El ejecutor coactivo no ha aplicado ninguna de las medidas que prevé el Código Tributario. Se ha nombrado un administrador tributario. Entonces me pregunto, ¿por qué? Porque en este artículo dice lo siguiente: el ejecutor coactivo podrá disponer, se trabe las medidas cautelares previstas en el presente artículo. Estamos hablando de medidas cautelares, que considere necesarias. Y acá viene la apertura, digamos. Además, podrá adoptar otras medidas no contempladas en el presente artículo.
siempre que se asegure de la forma más adecuada el pago de la deuda tributaria en materia de la cobranza. Entonces, como dice, otras medidas, el jefe de la SUNAT ha decidido que nombrar un administrador tributario es legal. Entonces uno dice, bueno, ¿hay precedentes? ¿Se ha hecho alguna vez esto en alguna otra empresa, en el Perú, o en la administración tributaria? No, no existe. No tiene precedente en el Perú. Jamás se ha nombrado a un administrador tributario para administrar una empresa privada. Lo que se ha hecho es adoptar otras medidas. Entonces se han tomado las normas del Código Procesal Civil aplicables judicialmente, es decir, las facultades del administrador judicial, y han nombrado al señor Cabello, que es un caballero, es una excelente persona, es un excelente profesional, como administrador tributario. Y luego, y esto ya creo que ya es la cereza del queque, se ha nombrado a un consejo consultivo. ¿Dónde dice en el Código Tributario, o en el Código Procesal Civil, o en el Código Civil, que el presidente, o el jefe, perdón, de la SUNAT puede nombrar un consejo consultivo en una empresa privada? Ahora, a personas honorables con las que tengo amistad, de primera e intachable, pero ¿dónde está la norma que diga eso? Porque si ustedes no lo saben, en la administración pública no se puede hacer nada si no hay una norma que lo permita. Está al revés de las personas naturales. Nosotros, ustedes ciudadanos, pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba. Si la ley no les prohíbe, ustedes lo pueden hacer. En el sector público es exactamente al revés. Para que no haya abuso contra los ciudadanos, los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les permite, porque si no estaríamos sujetos pues a la discrecionalidad absoluta del poder. Bueno, aquí se ha nombrado una comisión consultiva sin ninguna base legal, se ha nombrado un administrador tributario cuya figura no existe, y además, bueno, se le ha dado todos los poderes del administrador judicial, que debe nombrar un juez, no un organismo público descentralizado dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, que es la SUNAT. Entonces yo les decía, lo que ha pasado esta noche es que se ha estatizado el Canal 5, así de simple y así de fácil. Pero además, como no se ha ido a un proceso de insolvencia, como decía ayer Genaro Delgado Parker, sino se ha tomado esta medida que, como repito, no me parece que esté dentro de las atribuciones de la SUNAT, porque esto de podrá adoptar otras medidas no contempladas en la repite artículo es completamente abierto. Y si hay algo que hay en tributación es el principio de legalidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las acreencias de los trabajadores? Porque cuando se va a Indecopi y hay un proceso de insolvencia, hay una prelación, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la ley, primero cobran los trabajadores, luego cobra el Estado. Si el administrador tributario lo único que puede hacer es cobrar para la SUNAT, porque está ejerciendo las funciones del ejecutor coactivo, él entra, cobra los 117 millones y los trabajadores ya verán. Se les ha garantizado que se les va a pagar. Sí, eso es de palabra. No hay ninguna norma que les garantice que les vayan a pagar. Porque eso no es lo que dice el Código Tributario. El Código Tributario está aquí justamente para que la SUNAT cobre los tributos que se le deben. Por sobre todas las cosas, esa es la función del ejecutor coactivo, cobrar. Bien complicada está esta situación, la verdad. Yo entiendo que esto se ha conversado al más alto nivel, pero creo que han metido a personas muy honorables en un lío muy grande sin ninguna base legal, y que los trabajadores y otros acreedores que pueda tener Canal 5, proveedores, en fin, tampoco van a ver sus créditos satisfechos. No hay ninguna aquí norma en el Código Tributario que permita que se haga una evaluación, revisión de los estados financieros, conocimiento de toda la empresa, evaluación de personal. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso en la norma? Bien complicado. Caso distinto, por supuesto, es el del administrador judicial, porque un juez ordena que se haga eso. Este es el Poder Ejecutivo, a través de la SUNAT, ingresando a una empresa sin precedentes, nombrando una figura que se llama administrador tributario, que no existe en la ley. Porque hay un pedacito de la norma que dice el ejecutor coactivo podrá adoptar otras medidas no contempladas en el presente artículo. Están caminando el filo de la navaja. Nosotros vamos a una pausa y volvemos.